Así que ahí donde estás puedas abrir tu Biblia y acompañarme con la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar y entregarle la palabra al Señor. Padre amado, bendito Dios de gloria, te doy gracias, Señor, porque hemos sido rescatados, hemos sido librados de nuestra vida pasada, de nuestras transgresiones, Señor, y que en esta mañana podamos meditar en la realidad que hoy podemos vivir en nuestra vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, Padre. Que aquellos que hemos creído, que hemos entregado nuestras vidas por el poder de tu palabra, Señor, a tus pies, podamos hoy tener gozo al recordar de dónde nos has sacado, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, aquellos que todavía, Señor, no han venido a tus pies, te pedimos que esta mañana llames sus vidas, Señor, que los atraigas con el poder de tu gracia, de tu amor, Padre amado. Te entrego mi vida, te pido que tu Espíritu Santo esté iluminando mi mente e iluminando nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice que somos de dura cerviz, así que te pido que en esta mañana puedas ablandar nuestras cabezas, nuestra cerviz, para caer rendidos a tus pies, Señor, recordando de dónde tú nos has sacado. Oramos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces nos admiramos, nos sorprendemos de los relatos que tenemos en los evangelios acerca de la resurrección de los muertos. Muchos de nosotros, cuando estamos leyendo algún relato como el de Lázaro o como el de la hija de Jairo, Talita Cumi, cuando Jesús va y le dice: niña, a ti te digo, levántate, y de repente ves a un muerto, a alguien que no tiene vida, cobrar vida, respirar de nuevo, reaccionar. Nos asombramos y nos podemos imaginar todo lo que significa o que significaría traer a alguien de la muerte a la vida. Nos resulta quizás magnífico ver. No sé si alguna vez has estado cerca de una persona que está muerta o has estado en un velorio. Realmente es una persona inerte, no tiene reacciones, no tiene respuestas. Y pensar en el hecho de que alguien pueda cobrar vida después de muerto nos resulta algo extraordinario, nos resulta totalmente fascinante. El día de hoy quiero que meditemos juntos en una obra extraordinaria también que ha sucedido en nuestras vidas al haber creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y vamos a ver 3 problemas que cada uno de nosotros teníamos antes de conocer a Cristo Jesús. Y a través de estos 3 problemas quiero que estemos motivados a ser hombres, mujeres agradecidos, contentos con la obra gloriosa que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces es un momento para poder recordar lo que Cristo ha hecho. Entonces son 3 problemas que deberían motivarnos a estar mucho más contentos, a dar gloria a Dios cada mañana. En primer lugar, vamos a recordar en el verso 1 de este capítulo 2, que sin Cristo tú y yo estábamos muertos. En segundo lugar, vamos a ver que sin Cristo tú y yo éramos esclavos, no teníamos libertad en el verso 2. Y finalmente en el verso 3 vamos a ver que sin Cristo tú y yo estábamos totalmente condenados. Y al ver estos 3 problemas y entender nuestra situación actual, quiero que cada uno de nosotros pueda estar contento y pueda estar agradecido con la obra gloriosa de Cristo Jesús en nuestras vidas. La carta de Pablo a los Efesios está dirigida a una iglesia en Éfeso, la antigua Asia, hoy es Turquía, y básicamente era una ciudad, una iglesia que estaba llena de idolatría. En esta ciudad se tenía el gran templo a la diosa Diana, Artemisa conocida, que era una de las 7 maravillas modernas en el mundo antiguo.
Entonces era una ciudad llena de idolatría, donde Aquila y Priscila habían llegado a establecer una pequeña avanzada, digámoslo así, de una iglesia, y Pablo, en el capítulo 18 de Hechos, nos muestra cómo va a establecer a esta iglesia en Éfeso. Entonces, el contexto cultural y social de esta iglesia hacía de que Éfeso tengamos mucho ascetismo, o sea, mucho moralismo. Entonces, la iglesia, por enseñanzas equivocadas de Himeneo, Fileto y otros herejes que estaban enseñando en el lugar, empezaron a ser muy moralistas, a intentar abstenerse de ciertas cosas para alcanzar el favor de Dios. Entonces, no tenían bien en claro qué era el Evangelio. Entonces, Pablo en esta carta tiene la intención de, en los 3 primeros capítulos, poder definir la doctrina de lo que es el Evangelio, de lo que significa el Evangelio y cuáles son las implicaciones teológicas del Evangelio. Son estos asuntos teológicos, doctrinales. El capítulo 1 está lleno de las bendiciones espirituales que tenemos tú y yo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es una pequeña oración de Pablo por la iglesia de Éfeso, en el cual él les va a recordar cuán agradecidos debemos estar, porque en Cristo Jesús somos acreedores de todas las bendiciones espirituales. O sea, en la cruz es tan importante este capítulo 1, porque en la cruz del Calvario, toda bendición espiritual, pasada, presente o futura, ha sido cumplida, pagada. Entonces, en algún punto, ya sea la eternidad, ya sea en esta vida, todo lo que tú recibes y lo que yo recibo como una bendición, ha sido hecha y cumplida en la cruz del Calvario. Entonces, el capítulo 1 tiene la intención de recordarles que Cristo Jesús, en Él, se cumplen todas las bendiciones espirituales. En el capítulo 2, Pablo les va a recordar la doctrina de la iglesia. Y en ese punto en el que estamos nosotros, Pablo les va a mostrar que no solamente son bendiciones espirituales, que no solamente es la salvación por gracia, por medio de la fe, sino que les va a recordar el estado en el que cada persona sin Cristo está. Por eso empieza nuestro texto diciéndoles, y Él os dio vida a vosotros, haciendo referencia a que Cristo es el que ha dado vida a cada persona en este mundo, que ha creído en Él como su Señor y como su Salvador. Pablo quiere explicar ahora que no solamente son las bendiciones espirituales del capítulo 1, esa salvación por gracia, sino que también es importante recordar de dónde Dios los ha sacado, de dónde ellos han estado. Esta es una carta encíclica. Al ser una carta encíclica, que es como que generaba un ciclo, ¿no? Es una carta que no necesariamente, hay algunos manuscritos que no tenían el nombre a la iglesia de Éfeso. Entonces, se entendía que esta carta, lo que estamos leyendo, se distribuía a muchas iglesias. Entonces, de repente, la iglesia Comunidad Cristiana de Restauración recibía la carta de Pablo, la meditaban, la explicaban y esta carta pasaba después a otra iglesia, por ejemplo, Iglesia Bíblica Palabra de Dios, y cada iglesia en la época empezaba a leer esta carta. Por eso se conoce como una carta encíclica. Y esto es importante porque no es algo exclusivo para la iglesia de Éfeso. Se aplica totalmente a nuestros días, a nuestra iglesia. Así que tú y yo vamos a meditar en este recordatorio de Pablo al entender cuál era nuestra situación antes de Cristo. Entonces, cada cosa que hoy veamos se aplica perfectamente a cada uno de nosotros y en especial a nuestra iglesia. Primer punto, debemos estar agradecidos porque sin Cristo estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo quiere recordar a la iglesia de Éfeso que la salvación del pecado es una obra gloriosa hecha por Cristo. Estos versículos nos enseñan de una manera firme que tú y yo, sin Cristo, estábamos muertos. El hombre muerto espiritualmente no muere porque comienza a pecar.
O sea, no es de repente tú y yo empezamos a pecar, entonces morimos espiritualmente. No, nosotros nacemos espiritualmente muertos y por lo tanto pecamos, estamos totalmente sometidos al pecado. Nacemos con esa tendencia a pecar. Y en ese sentido, tú y yo estamos espiritualmente muertos. Nuestra vida siempre tiende al pecado. Ahora, Pablo les quiere recordar esta antigua condición que ellos tenían. Estaban muertos. La palabra ahí es la palabra en griego necros, que significa literalmente muertos físicamente. Ustedes estaban podridos, eran huesos, eran esqueletos. Sin Cristo no tenían salida. Estaban totalmente inhabilitados para poder hacer algo. Y hermano, hoy cada creyente sin Cristo, cada incrédulo, todas esas personas que no tienen a Cristo, están literalmente muertos. Literalmente muertos. Están pudriéndose, son solo cadáveres, sin vidas, sin ninguna posibilidad de tener comunión con el Creador. El hombre sin Cristo está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Está muerto para todo lo bueno, para todo lo que es verdadero, para todo lo que es justo. Así que, sin Cristo, no existe un solo hombre en la tierra que pueda hacer una obra bondadosa, una obra de fe, una obra de gracia, una obra de amor. El hombre sin Cristo está muerto. Uno de los primeros indicios de la incapacidad física de un hombre muerto es que no puede reaccionar a ninguna clase de estímulo externo. Nosotros podemos acercarnos a un muerto y zamarronearlo, darle respiración boca a boca, y si esa persona está muerta y no puede responder a ningún estímulo. No puede responder a olores, a luz, a sabores, no puede responder a nada, es completamente un insensible. Y cada hombre sin Cristo es un hombre muerto, insensible. Todo lo que hace es motivado por el pecado. Todo lo que hace es motivado por el egoísmo. Imaginemos el momento triste de alguna persona que de repente muere por alguna enfermedad. Si esa persona muere por alguna enfermedad, normalmente cuando ya está muerta médicamente, los médicos pueden intentar reaccionar a esa persona a través de grandes instrumentos médicos y, no sé, el desfibrilador, colocar, no sé, alguna inyección, conectarlo a un equipo de respiración. Pueden hacer cualquier cosa, pero cuando la persona está muerta, no existe ningún tipo de agente externo que pueda traer la vida. La persona ha muerto. Ni siquiera el poder del amor de un ser querido. De repente ves a alguien que está ahí falleciendo y alguien llora y alguien la abraza y le dice no quiero que mueras. Ni siquiera el amor de alguien podría mantener a alguien vivo o traer a alguien de la vida a la muerte. Y esa es la condición que los hombres sin Cristo, antes de ser salvos, están. Nosotros no somos la excepción. Pablo les dice, nosotros éramos así. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo éramos como zombies que normalmente hacíamos todo lo contrario a lo que dice el Creador. Vivíamos quizás para el mundo bien, quizás para las normas de la gente estábamos totalmente correctos en lo que hacíamos, pero delante de Dios nosotros estábamos muertos, no podíamos acercarnos al Creador. Y ahí Pablo utiliza dos palabras, dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. La palabra delitos tiene que ver con un resbalón, con caer, ¿no? Tiene que ver con eso de hacer algo hasta intencionalmente, es un delito, es algo que se ha planificado. Y la palabra pecado, como lo hemos visto muchas veces en nuestros discipulados de los 5 puntos del Evangelio, es la palabra que significa esa de errar en el blanco, es fallar en algo que tú y yo deberíamos haber hecho de forma correcta. Entonces no es que Pablo está colocando dos tipos de pecados diferentes o dos niveles diferentes de pecaminosidad,
sino que Pablo quiere dar un énfasis a que estamos espiritualmente muertos en delitos y pecados, haciendo un énfasis a que estamos perdidos, a que no hay solución, de que por naturaleza nosotros queremos pecar, queremos delinquir en contra de Dios, queremos ir en contra de lo que Él manda y somos ajenos a su naturaleza. No hay forma de que tú y yo nos acerquemos a Dios. No todos los hombres son malvados, tan malvados como pareciera, pero ningún hombre puede llegar al estándar de Dios. Quiero colocar una ilustración en este momento para que puedas entender esto. Imagínense que somos todos nosotros parte de los hombres del mundo y nos dicen que el nivel o la posibilidad de poder llegar a Dios es cruzar un lago de 10 kilómetros, ¿no? Entonces aquí hay deportistas, aquí hay gente más, un poco más viejita, hay más jóvenes, hay niños, y todos vamos a intentar cruzar ese lago de 10 metros. Tenemos que cruzar de una orilla, de 10 kilómetros, de una orilla hasta la otra orilla. Entonces quizás pueda haber aquí un anciano que simplemente va a poder dar unos 2 pasos y caer en el agua. Quizás hay un gran deportista que se prepara en salto largo y viene y corre y de repente cae 20 metros. Pero ninguna persona podría llegar a cruzar ese lago de 10 kilómetros. No existe la posibilidad. Y esa es la situación de los hombres que están muertos en delitos y pecados. Nadie puede llegar al estándar de Dios. Nadie puede llegar a lo que Dios pide. No todos son tan malos. Quizás hay algunos que intentan hacer algo bonito, bien, pero no es suficiente. Es como ese atleta que se prepararía para saltar el lago de 10 kilómetros y de repente, 20 metros. Que a la magnitud de lo que tiene que lograr y conseguir, no es nada. Entonces, cada hombre está muerto. Quizás en diversos grados, es como un pequeño... John MacArthur dice que es como un pequeño campo de batalla en el que todas las personas están pudriéndose de forma diferente, pero al final de cuentas todas están muertas. Y esa es la situación del mundo sin Cristo. En este primer punto, hermano, algunas aplicaciones para tu vida y para la mía. Debemos estar agradecidos porque, hermano, literalmente éramos muertos. Literalmente estábamos pudriéndonos sin Cristo, ajenos a su gracia, ajenos a su amor, ajenos a su misericordia. No conseguiríamos llegar nosotros ni a 1 metro de distancia del Creador por nuestra propia fuerza. Y Pablo nos recuerda, Él les dio vida, Cristo les dio vida. Cristo sopló aliento de gracia, amor y misericordia para que tú y yo podamos abrazar el Evangelio, correr a sus brazos y creer en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La bendición más grande que hoy tenemos es entender eso. Hermano, esta mañana has cobrado vida, has visto un amanecer, has visto muchas cosas y son buenas, son bendiciones. Pero la bendición más grande que tú y yo tenemos es que estábamos muertos y hoy tenemos vida en Cristo Jesús. En tercer lugar, una aplicación muy importante es que no podemos minimizar la condición de un pecador. Hermano, un pecador sin Cristo está muerto. Yo no puedo minimizar en el sentido de que, sí, pero esa persona es nomás buenita. Él nomás hace las cositas bien, él trata bien a esto y es de una fundación y hace lo otro. Está bien, está siendo como ese atleta deportista que cruza, 30 metros quizás. Pero delante de la palabra del Señor, delante de la luz de las Escrituras, ese hombre está muerto. Y tú y yo no podemos minimizar lo que la Biblia dice acerca de la condición del hombre. La condición de un hombre que no conoce a Cristo es una condición de mortandad. Es putrefacta, está muriendo, no está muriendo, está muerto y cada día está pudriéndose más sin el Señor y sin Cristo. Ahora, no solamente estábamos muertos, sino que porque me dices, pastor, pero yo veo gente que está viva, no está tan muerta, veo a gente caminar, andar, y sí,
Literalmente sería decirles, son muertos en vida. Son muertos en vida, como un zombie. Si alguna vez has visto una película, un dibujo de un zombie, así está la gente. Pero no solamente en esa vida física que ellos tienen, están muertos espiritualmente, sino que Pablo les dice, están plenamente esclavizados. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Debemos estar agradecidos porque sin Cristo éramos esclavos. Esclavos. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, verso 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo les recuerda que en el pasado ellos estaban no solamente muertos, sino que eran esclavos. Ellos estaban siguiendo la corriente del mundo. Ellos estaban siguiendo al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Ellos, todo lo que hacían, lo hacían porque estaban sometidos a su esclavitud. Aunque parecían libres, ellos estaban totalmente esclavizados por lo que el pecado mandaba. Y esa era la condición de cada hombre sin Cristo. Estaban siguiendo la corriente del mundo. Aquí la palabra mundo no tiene que ver simplemente con una creación física. La palabra mundo tiene que ver con ese sistema pecaminoso, ese sistema que gobierna el mundo. Y en ese sistema que gobierna el mundo hay una persona que es como el líder, que es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y ahí el príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás y todos su ejército, que no actúan, obviamente, independientemente o como un gobernador soberano. Satanás actúa bajo la mano poderosa de Dios, como estaban viendo en el libro de Job en estos últimos meses, ¿no? Pero, por alguna razón, Dios le ha dado una potestad bajo su soberana mano para que Él gobierne sobre ese sistema pecaminoso, sobre esa corriente del mundo. Y a ver, si alguna vez has lanzado un pedazo de madera a un río, vas a ver que esa madera va y se va. No tiene cómo reaccionar la madera e ir en contra de la corriente. Ahora quiero que entendamos, estamos muertos. Entonces, si un muerto es lanzado a una corriente, el muerto no puede nadar en contra de la corriente. El muerto va a ser llevado nomás por todo lo que la corriente es. Por lo tanto, ese muerto es esclavo de la corriente del mundo. No puede salir de eso. Está totalmente encerrado en esa corriente y no puede reaccionar por sus propias fuerzas a hacer algo diferente que no sea estar en la corriente. Ese hombre está siguiendo la tendencia, está siguiendo lo que los demás hacen. Lo que los hombres en el mundo dicen, esto es valioso, esto es bueno, eso tienen que hacer. O ellos dicen, esto es lo correcto y eso es lo correcto. Porque es lo que normalmente encasilla al hombre muerto. Es la corriente de este mundo. Si ahí afuera alguien levanta un nuevo movimiento y dice esto es bueno, la mayoría de la gente va así, es bueno. O no sé si alguna vez te ha pasado que de repente estás dentro de un grupo grande y de repente, no sé, estás con un grupo de amigos que todos creen y afirman, no, el aborto es bueno, es algo que debe, es el derecho de la mujer, y están ahí pues 30 personas que creen lo mismo y tú eres el único ahí de... No sabes cómo reaccionar, no sabes qué decir, no sabes cómo decir, no es lo correcto. Para Dios una vida vale mucho. Para Dios una vida es una vida, porque ha sido hecha la imagen de Dios y cualquiera que infringe o mata una vida debe también morir, dice el Antiguo Testamento. Entonces, eso nos lleva a que el hecho de que para Dios una vida en el vientre es vida útil, verdadera. Entonces, el mundo dice que eso está bien y la gente sin Cristo está muerta y dice, sí, tiene razón, tiene lógica, ¿no? O sea, ha sido a esto o por el otro, tiene lógica. Entonces, cada persona sin Cristo está básicamente encasillada a creer lo que el mundo cree, a creer lo que una ideología de repente
levanta y dice, esto ahora es la verdad, y creer en eso. Dice Pablo que están también en ese espíritu de desobediencia, en ese espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia. Y aquí tiene que ver con un hijo de desobediencia, con alguien contumaz, con alguien rebelde, con alguien que entiende que hay un creador, que hay alguien que domina y tiene control del universo, pero él, como está muerto y es esclavo, en esa esclavitud dice, yo no quiero saber nada, yo soy un rebelde, yo hago las cosas a mi manera, y esa es la mentira más grande desde el principio de la humanidad. La promesa de Satanás a Eva es, serás como Dios. Y cada hombre hoy en día cree esa mentira y dice, yo soy dueño de mi propio destino. Yo hago lo que yo quiero. Yo dirijo mi vida. Pero no saben que en esa libertad simplemente están esclavizados, están opacados por un sistema, por la corriente del mundo. Porque tienen un espíritu que es Satanás, que ahora opera en esos hijos de desobediencia. Y Satanás está gobernando este mundo. Y ahí hay un problema, que tú y yo no nos levantamos en contra de ese sistema. No nos levantamos a gritarle a esa gente muerta que hay vida en Cristo. No nos levantamos a gritarles que hay algo, que deben salir de sus cadenas, que deben salir de sus prisiones. Y hermano, aquí otra ilustración. Muchas veces estamos viviendo en gobiernos dictadores, tiranos, y Nicaragua, y Argentina, y Bolivia, y tantas cosas, y de repente aquí la gente se levanta, y muchos cristianos están en marchas, en paros, en huelgas, y están con sus banderitas, pero batallando todo contra un sistema injusto de gobierno, pero no hacemos nada cuando hay un sistema injusto que gobierna este mundo y gente está muerta. Cuando gobiernan sus mentes, cuando les dicen que la verdad es verdad cuando son mentiras, cuando a nuestros niños, cuando a nuestros hijos les dicen que tener una pareja del mismo sexo está bien y nosotros no hacemos nada, simplemente estamos sentados. Deberíamos levantarnos también en contra de ese sistema. La Biblia nos dice que ahora Satanás opera en los hijos de desobediencia, los domina, los maltrata, los confunde. Y nosotros estamos viendo eso. Sabemos que está pasando eso. Y ¿sabes qué es lo peor? Es que no hacemos nada. No hacemos nada. Muchas veces nos conformamos con estar simplemente los domingos o los estudios bíblicos. Necesitamos creer las verdades de la Biblia. Aunque el propósito de Pablo es mostrar la situación actual de los que no son salvos y cómo viven lejos del Creador, es también recordarnos que hay gente muerta y esclava a un sistema pecaminoso, a un gobernador malvado que domina, que los encarcela, que los aprisiona, que les ciega el entendimiento. En primer lugar, estamos agradecidos de saber que hemos sido libres. Él los dio vida. Estaban muertos, eran esclavos, pero Él los dio vida. Y tú y yo podemos agradecer como una aplicación nuevamente en este segundo punto, en esta mañana. Podemos agradecer porque ya no somos más esclavos, porque somos libres. Porque somos libres para leer su palabra, porque somos libres para orar, somos libres para tener comunión con Dios. Somos libres, ya no somos hijos desobedientes, ya no somos hijos contumaces, rebeldes, ya no estamos cegados con lo que el mundo dice que es bueno, somos libres y libres en Cristo. Y hermano, nuestra libertad es mucho más valiosa de lo que a veces pensamos. Sé que hay algunas canciones con buena intención, ¿no?, que cantan libre para cantar, libre para bailar, pero si nos quedamos en eso, pues no es nada. Hermanos, somos libres de todo esto que estamos intentando entender. Somos libres para adorar a Dios, somos libres para bendecir su nombre, somos libres para evangelizar a otros, somos libres para amar con misericordia, con bondad. Nuestra libertad no podemos minimizarla, es mucho más valiosa y grande de lo que creemos.
Cristo nos dio una libertad que trasciende para siempre. Hasta la eternidad, con Él, tú y yo vamos a ser verdaderamente libres. Y hermano, el precio de nuestra libertad, el precio de tener vida, de no estar más en esa corriente, de no ser más un hijo de desobediencia, es bastante grande como para estar jugando con el pecado, como para estar jugando a volver a ser un hijo de desobediencia. Así que nos lleva también como una aplicación a pensar y entender que nuestra libertad no es una licencia para pecar, que nuestra libertad no es una licencia para decir, me iré un ratito a la corriente, a ver, con tal ya estoy vivo, ya puedo nadar en contra de la corriente. No es una libertad para eso. Es una libertad para realmente saber que somos libres de nuestros deseos pecaminosos, de nuestra carne, cuando estamos realmente arraigados en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo no solamente estábamos muertos espiritualmente, sin Cristo no solamente estábamos muertos espiritualmente, sin Cristo no solamente éramos esclavos de un sistema mundano de Satanás y su gobierno, sin Cristo, hermanos, estábamos condenados, estábamos destinados a una perdición eterna. No había más solución para tu vida y para la mía. Y esto nos lleva al tercer punto de esta mañana, y con esto vamos a terminar. Y es que debemos estar agradecidos porque sin Cristo tú y yo estábamos condenados. No había salida. Dice el verso 3, la segunda parte, dice que nosotros estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros sin Cristo, nuestra voluntad simplemente seguía lo que nuestra carne decía, lo que nuestro pensamiento decía. Y ahí la palabra voluntad significa hacer algo con diligencia, procurar hacer algo con esfuerzo. Y realmente sin Cristo nosotros procurábamos, hacíamos con diligencia lo que era contrario, lo que realmente ofendía a Dios. Hacíamos nuestra voluntad, hacíamos lo que queríamos. Es esa fuerte disposición a conseguir las cosas. No es que pecábamos de repente como un tropiezo, como ahora que somos creyentes. Realmente sin Cristo hacíamos eso con esfuerzo. O sea, pecábamos esforzadamente para insultar y para desagradar la santidad de Dios. Estábamos motivados por satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos. A todo el mundo le gusta leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vemos en micros, lo vemos en librerías, en tazas, en todo lado. Y muchas veces nos llegamos a engañar con el hecho de que, no, Dios va a salvar a todos. Dios va a salvar, ahí está Juan 3:16. Pero muy pocos leen Juan 3:18. Dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los pecadores sin Cristo son hijos de ira y están condenados a una perdición eterna porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del único en su tipo, Dios, Cristo Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Los pecadores sin Cristo, fíjense, no solo son hijos de desobediencia, no solamente han decidido rechazar a su Creador y vivir a su manera, sino que ahora son hijos de ira también. Y un Dios airado, un Dios que no tolera el pecado, un día va a derramar su ira para con todos aquellos que han sido contumaces y rebeldes. Cada persona sin Cristo es merecedora del justo juicio de Dios. Romanos nos dice eso. El apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1, les recuerda la condición del hombre pecaminosa y les dice, ustedes amaron más la creación que al Creador. Pero aquí hay algo importante en el capítulo 2. Muchas veces tú y yo pensamos, decimos, si Dios existe, ¿hasta cuándo va a haber esto? Si Dios existe, ¿hasta cuándo violaciones? ¿Y hasta cuándo guerras? ¿Y hasta cuándo hambre? ¿Y hasta cuándo mortandad?
Y hermano, Dios simplemente está siendo paciente para derramar y castigar a los malos. Porque si lees Apocalipsis, si lees Daniel, si lees Ezequiel, si lees Mateo 24, vas a ver que llega un castigo inminente. Inminente significa que va a venir. Tarde o temprano va a venir. Y ¿sabes qué? Aquellos que han decidido vivir sin Cristo, vivir sin el Evangelio, cada día se condenan a sí mismos. Cada día están acumulando mayor condenación, porque claro, dices, ¿cómo ese, no sé, que es asesino, vive, come feliz, ¿no? Y tiene comida y tiene plata y recibe la lluvia y recibe el sol y vive tranquilo? Y de repente allá aquel señor que está dando su vida por los enfermos en África y tiene una vida miserable. ¿Y por qué esa injusticia? Mi hermano, esto es lo que nos muestra Pablo en Romanos. Que esa gente que no ha creído en Cristo Jesús, que ha sido contumaz y rebelde, que es hijo de ira, y aún así Dios está permitiendo que respire, solo que respire. Quiero que veas el destino de esa gente. Dice Romanos 2, versos 2 al 5. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Eso es todas las cosas del capítulo 1. ¿Ya? Entonces dice que el justo juicio de Dios cae sobre los que practican tales cosas, sobre esos que son malos, pecadores. Y el verso 3 dice, y una pregunta, dice, ¿y piensas esto, hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces los mismos, ¿que escaparás del justo juicio de Dios? Y aquí hay una pregunta importante, verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y ahí les recuerdo, hombre, tú haces lo mismo, tú igual vives, tú igual estás practicando eso. ¿Y sabes qué es lo malo? Que eres un pecador, un hijo de ira, alguien contumaz, alguien que odia al Señor, estás muerto. Y lo malo es que recibes a un muerto, a un esclavo, recibes gracias, recibes bondad y misericordia al respirar, al recibir los rayos del sol, al ver, al poder sentarte, al tener fuerza. Y por eso dice, ignoras que estás recibiendo las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, estás ignorando la bondad de Dios en el hecho de respirar, en el hecho de que hay aliento en tus pulmones, pecador, estás ignorando la voluntad de Dios. Y hay algo que ahí nos hace temblar, verso 5. Mas causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, cada hombre sin Cristo que no se arrepiente, que está jugando con el Evangelio quizás, o que directamente quiere vivir a su manera, un asesino, un violador, y dice, yo no creo, no quiero esto. El hecho de que cada día respira, si bien es una bondad y misericordia actual, está haciendo que ese hombre sea más condenado. Y si ahorita respira de nuevo, más condenado. Y si respira de nuevo, más condenado. Están acumulando como una cuenta bancaria ira de Dios para el día de la ira. Hermano, y sin Cristo, cada día que tú y yo respirábamos, veíamos, hacíamos cosas, sin Cristo, estábamos acumulando ira para el día de la ira. Éramos contumaces, rebeldes, éramos hijos de ira. Eso es lo que Pablo quiere que entienda la iglesia de Éfeso. Ustedes sin Cristo eran hijos de ira, como los demás, como los pecadores. Algunas aplicaciones en este tercer punto es que debemos saber que sin Cristo estábamos condenados y saber que hoy, volvemos al inicio de nuestro texto, y Él nos dio vida. Él nos dio vida, Cristo nos dio vida, Cristo nos ayuda a ya no estar debajo de ira, estar en paz con Dios. Eso debería llenarnos de agradecimiento en esta mañana, de gozo. Recordar nuestra condición de condenados debería hacernos temer. Los pelos del cuerpo se nos deberían erizar de saber que un día
si no fuera por Cristo, de que Él nos dio vida, tendríamos que estar delante de un Dios justo, de un Dios que va a pagar a cada uno conforme sus propias obras. Dios nos dio vida, nos libró de la esclavitud, nos ha sacado de la ruina total y nos ha dado vida en Cristo Jesús. Luego de meditar en este pasaje, debemos recordar que la gracia de Dios y todas sus implicaciones nos llevan a un solo punto en esta mañana, y es estar agradecido. Hermano, yo no sé cómo estás viviendo tu vida estos días. No sé si estás sufriendo, no sé si está faltando pan para la casa, aceite en la olla. No sé qué padecimientos puedas tener como creyente, pero hay algo que a mí y a ti debe producirnos gozo cada mañana, y es saber que Él nos dio vida, y que éramos muertos, esclavos y condenados sin Cristo. Y hoy somos vivos, libres, y estamos en paz con Dios en Cristo Jesús. Así que si eres creyente en esta mañana, te invito a estar contento y agradecido, porque Él nos dio vida. En segundo lugar, te invito a poder predicar el Evangelio a esos muertos, esclavos y condenados. Porque si nos levantamos contra sistemas de gobierno injustos, debemos levantarnos contra ese sistema mundano del príncipe, la potestad del aire, para decirle al mundo que reaccione. Pablo dice, ruéguenles que se reconcilien con Dios. Si no eres creyente, si nunca has entregado tu vida al Señor, si realmente no tienes un corazón arrepentido, estos tres problemas que hemos mencionado hoy son parte de tu vida. Y yo te pido, te ruego, que vengas a Cristo. No hay otra forma. No hay otro camino. Puedes ser un gran atleta, puedes amontonar todas tus bondades e intentar saltar ese lago de 10 kilómetros, pero sin Él no vas a llegar ni a los 30. Y estás condenado, muerto y esclavo. Así que tengo una buena noticia. Es que la Biblia enseña que esa ira que Dios tenía para aquellos pecadores ha sido consumida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él ha sido el que ha soportado la ira, el precio por nuestros pecados. Por Él podemos tener vida. Y la Biblia manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta y venga a Cristo. Así que hoy es un momento para venir a Cristo, para dejar esa condición pasada y tener una nueva vida en Él. Ponte de pie y podamos orar, sabiendo que Cristo Jesús satisfizo la ira de Dios por nuestros pecados. Creer en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hoy es el tiempo para hacer y para entregarte a Él. Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque recordar cómo estábamos sin ti nos permite poder valorar nuestra salvación actual. Nos permite estar contentos, agradecidos de nuestra situación presente. Gracias porque podemos estar sentados delante de ti, porque podemos estar en el trono de tu gracia. Gracias porque podemos venir a tus pies, Padre. Todo aquel, Señor, que aún no ha venido a ti, Señor, que venga en esta mañana. Llama a su corazón, llama a su vida. Que tus ovejas, Señor, escuchen tu voz y vengan a ti, Padre. Perdona sus ofensas, perdona sus pecados. Que se arrepientan y vengan y vuelvan a tu rebaño, Padre. Te entregamos cada vida en esta mañana, cada persona, cada creyente que se sienta desafiado a llevar el Evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.